Bienvenidos. En este video, rendiremos homenaje a las pioneras del rock. Acompáñame a descubrir sus historias y cómo dejaron una huella imborrable. Las Chicks fueron un cuarteto femenino activo a fines de los 60 e inicios de los 70, considerado de las primeras bandas de rock hechas solo por mujeres en el país. Su alineación estuvo integrada por Rocío Gardel en el requinto, Silvia Verania Garcel en la batería, Rosita Loperena, guitarra de acompañamiento, y Mayita Loperena en el bajo. Debutaron discográficamente en 1967 con el LP Alto, Somos las Chicks, y más tarde publicaron Para alegrar el corazón y todos los sentidos. Aquí están las Chicks, en 1973. Aunque su discografía es breve, dejaron huella como referente pionero de instrumentistas mujeres en el rock mexicano. Leti Cisneros comenzó su carrera artística tras superar diversas audiciones, lo que le permitió firmar contrato con la disquera RCA. Su éxito más reconocido fue la versión que grabó del tema, Lo siento. En 1961, publicó el álbum Leti Cisneros, con la orquesta de Chucho Ferrer, un trabajo discográfico que combinó baladas, rock and roll y pop latinos, lo que muestra su versatilidad en la frontera entre géneros. Aunque su discografía es corta, su presencia en la escena juvenil femenina de la década de los 60 la posiciona como una pionera relevante en el camino del rock/pop de mujeres en México. Las hermanas Jiménez fue un dúo que estuvo conformado por Estela y Mary Jiménez, dos jóvenes capitalinas que destacaron por su simpatía, su estilo de voces gemelas y su carisma escénico. Comenzaron su carrera como cantantes en programas de televisión y radio, interpretando boleros y ritmos tropicales, pero pronto incorporaron el rock and roll, el twist y el pop juvenil, lo que las volvió populares entre el público adolescente de la época. Entre sus canciones más recordadas figuran El Rebelde, Vamos al baile, Ritmo y Juventud y adaptaciones de temas estadounidenses traducidos al español. Aunque su carrera no fue larga, pues hacia mediados de los años 60 se disolvieron para dedicarse a sus familias. Las hermanas Jiménez dejaron una huella significativa dentro del rock mexicano. Pili Gaos, cuyo nombre completo era Pilar Gaos Meizoso, nació en Madrid, España, en 1942 y emigró con su familia a México en 1956, donde se nacionalizó mexicana y desarrolló una destacada carrera artística. Hermana de Maite Gaos, también cantante y actriz, Pili fue una de las primeras mujeres en incursionar en el rock y pop juvenil mexicano. Desde muy joven mostró inclinación por el canto y la actuación, combinando ambas facetas en escenarios, televisión y cine. Su simpatía, naturalidad y energía la hicieron popular entre el público adolescente. En el cine participó en producciones ligeras de tono musical y cómico, compartiendo créditos con figuras como Viruta y Capulina, Javier Solís y Lucha Villa. Aunque su carrera discográfica fue breve, dejó grabaciones que reflejan el espíritu fresco del rock y el pop de los 60, con letras alegres, humorísticas y ritmos bailables. María Eugenia Rubio, cuyo nombre real era María Eugenia Rubio Pérez, nació en la Ciudad de México en 1942. Desde pequeña, mostró interés por la música y el baile. Su carisma, simpatía y voz potente la llevaron a destacar en los concursos radiofónicos y de televisión organizados por disqueras y programas juveniles. Su estilo mezclaba la frescura adolescente con un tono rebelde y desenfadado que conectaba con la juventud de la época. También participó en varias películas musicales junto a estrellas como Enrique Guzmán, César Costa y los grupos de moda como Los Locos del Ritmo y Los Rebeldes del Rock. Su presencia en el cine ayudó a popularizar su imagen como ídolo juvenil femenina. Hacia finales de los años 60, tras el declive de la primera ola del rock nacional, decidió retirarse de los escenarios para dedicarse a su vida personal. Emily Kranz nació en Tucson, Arizona. Fue una actriz, cantante y bailarina. Inició su carrera en 1961
Grabó su primer sencillo de 45 revoluciones por minuto, acompañada por los Boppers. Entre 1963 y 1970, Emily amplió su carrera al cine, la televisión y el teatro de revista. Participó en diversas películas mexicanas, programas de variedades y telenovelas, donde cantaba y bailaba. Ella misma se definía más como vedette que como una actriz dramática, ya que disfrutaba de la interacción directa con el público y de los números musicales. Su carrera internacional la llevó incluso a participar en 1970 en el especial televisivo de Bob Hope, filmado en Acapulco, durante el Festival Internacional de Cine de México, donde compartió escena con grandes figuras del entretenimiento estadounidense. Emily Kranz falleció el 22 de julio de 2025 en Houston, Texas, a los 82 años de edad. Lena y Lola, conocidas también como las hermanas Guaracha, fueron un dueto femenino pionero en la escena musical mexicana que destacó entre finales de los años 50 y principios de los 60 por su talento, carisma y versatilidad, combinando el bolero, el pop juvenil y los primeros toques del naciente rock and roll mexicano. Integrado por las hermanas Elena y Dolores, el dueto inició su carrera en programas de radio y televisión, donde rápidamente conquistó al público con su simpatía y estilo desenfadado. Su repertorio abarcó desde ritmos tropicales y boleros románticos hasta adaptaciones del rock y el twist, lo que las convirtió en intérpretes recurrentes en los espectáculos juveniles de la época. Las Mary Jets, la primera banda integrada exclusivamente por mujeres que no solo cantaban, sino que también ejecutaban sus propios instrumentos. Surgidas a finales de los años 50, estas pioneras marcaron un antes y un después en la escena musical del país. María Antonieta Lozano, concertista de piano egresada de la Escuela Nacional de Música, conoció a María Teresa Astorga, guitarrista, y junto a otras jóvenes formaron un primer grupo llamado Frenesí. Aunque llegaron a tocar en bares y hoteles del entonces Distrito Federal, la inmadurez de algunos miembros provocó la disolución temprana de la agrupación. Inspirado por la tenacidad de María Antonieta, Cuco Valtierra la animó a fundar una banda musical femenina enfocada en el nuevo ritmo de moda, el rock and roll. Así nacieron las Mary Jets. En una casa de la colonia Anáhuac comenzaron los ensayos. María Luisa Astorga, hermana de María Teresa, aprendió a tocar el bajo. Judith Rolón aportó su voz. Y poco después se unió Yolanda Espinosa como baterista. El grupo ensayaba con dedicación, construyendo un estilo propio. El nombre de la banda fue idea de Enrique Guzmán, quien al notar que la mayoría de las integrantes se llamaban María, propuso Mary Jets, en alusión a los modernos aviones jets de la época, dotando al grupo de una imagen juvenil y futurista. Discos Columbia apostó por ellas y les dio la oportunidad de grabar. Su primer éxito fue El Rock del Ratón, escrito por Cuco Valtierra e inspirado en el célebre boxeador mexicano Raúl Ratón Macías, lo que ayudó a su gran difusión entre el público joven. Las Mary Jets conquistaron escenarios emblemáticos, además de los centros nocturnos, alternando con bandas como los Teen Tops, los Blue Caps y los Rebeldes del Rock. Aunque las Mary Jets solo grabaron 2 discos, su huella quedó grabada en la historia como el primer grupo femenino de rock en México. En una época en la que las mujeres apenas comenzaban a abrirse paso en la industria, ellas demostraron que el talento y la pasión por la música no tenían género. Gloria Ríos, cuyo nombre real fue Gloria Ramírez Gómez, nació el 17 de diciembre de 1928 en San Antonio, Texas. Su infancia no fue fácil. Desde muy joven trabajó en el campo, realizando duras labores como la pizca de algodón. A los 16 años, emigró a México para iniciar una carrera en el mundo del espectáculo. Pronto comenzó a presentarse en centros nocturnos, donde conoció al comediante Adalberto Martínez Resortes, con quien tuvo a su primera hija, Regina, también cantante. Debutó en el cine en 1947 con la cinta Voces de Primavera
y otras cintas de éxito en los años siguientes. Sin embargo, su relación con Resortes terminó, ya que Gloria eligió continuar con su carrera, y eso le demandaba todo su tiempo. Formada en ritmos como el jazz, Gloria Ríos fue también pionera del rock and roll en México. En 1955 incorporó este estilo a su repertorio y lo presentó en revistas musicales como Del Charleston al Rock and Roll, con funciones en teatros y centros nocturnos. No obstante, enfrentó dos grandes obstáculos. Por un lado, tenía casi 30 años cuando se lanzó al rock, una edad considerada madura para el nuevo género que cautivaba a los jóvenes. Por otro lado, los músicos que la acompañaban eran jazzistas experimentados, también adultos, lo que dificultaba conectar con una audiencia adolescente que apenas descubría esta nueva música. Estas circunstancias la alejaron de la naciente escena juvenil del rock, limitando su presencia a radio, televisión y cine, donde sí era vista por el gran público. Pese a ello, Gloria no se rindió. Continuó en el cine con películas como La locura del rock and roll en 1957, Concurso de belleza y Melodías inolvidables en 1959, esta última siendo su despedida del séptimo arte. Su estilo para cantar y bailar rock and roll dejó huella. Gloria desarrolló una forma muy personal de bailar este ritmo, que fue replicada por otros artistas y grupos pioneros del género en México. Incluso enseñó a figuras como Silvia Pinal, Kitty de Hoyos y la India María. En 1971 decidió retirarse definitivamente y se mudó de regreso a San Antonio, Texas, donde vivió sus últimos años lejos de los reflectores. Falleció el 2 de marzo de 2002, a los 74 años, en su ciudad natal. Pocas figuras del espectáculo mexicano han logrado conjugar con tanto éxito la música, la actuación y la producción como lo hizo Yulisa, una de las artistas más queridas por la juventud. Su carisma, belleza y talento innato la convirtieron en un ícono del entretenimiento nacional, y su legado sigue siendo motivo de admiración. Nacida el 8 de abril de 1944 en la Ciudad de México, su nombre completo es Julia Isabel de Llano Macedo. Hija del pionero de la radio y la televisión en México, Luis de Llano, y de la actriz Rita Macedo, Julisa prácticamente creció entre sets de grabación. Desde pequeña, estuvo inmersa en el mundo artístico, acompañando a sus padres en sus labores y absorbiendo todo lo necesario para convertirse en una estrella. A los 13 años, dio sus primeros pasos formales en la música al integrarse a la banda de rock and roll, The Spitfires, conformada por su hermano Luis de Llano Jr. El grupo llamó la atención al ser uno de los primeros en incluir a una mujer como vocalista en la escena del rock en México. Grabaron temas que se convirtieron en éxitos radiales, como Mi Rebeldía y La Favorita del Profesor, entre otras. Aunque la banda solo estuvo activa 3 años, dejó huella en la naciente ola de rock nacional. Poco después, decidió dejar el canto para concentrarse en la actuación. Pionera en su estilo y voz emblemática del rock, soul y blues en México, Baby Batis marcó una época con su talento, autenticidad y fuerza interpretativa. Nacida como María Esther Medina Núñez, el 24 de noviembre de 1949, en Tijuana, Baja California, comenzó su carrera artística desde muy temprana edad, influenciada directamente por su entorno familiar. Su hermano, el reconocido guitarrista Javier Batis, fue una figura clave en su formación musical y artística. A los 11 años, Baby debutó como cantante en el grupo Los DJ.S., acompañando a su hermano en presentaciones en bailes escolares y tardes musicales. Ya desde entonces, mostraba un estilo diferente y una voz potente que llamaban la atención. En 1963, Javier se trasladó a la Ciudad de México, y Baby aprovechaba cada periodo vacacional para unirse a él, presentándose juntos en cafés, teatros, fiestas y bares capitalinos.
Con tan solo 15 años, grabó su primer disco titulado Aconséjame Mamá. Este álbum estuvo conformado principalmente por adaptaciones al español de temas italianos, alejados de los géneros que ella amaba, como el blues y el soul. Sin embargo, esto fue apenas el comienzo. En esa etapa se presentó en populares programas de televisión como donde su carisma y presencia escénica la volvieron una figura conocida del público juvenil. En los años siguientes, Baby se alejó progresivamente de las baladas y del rock más convencional para abrazar sonidos más cercanos al soul y al blues, géneros con los que se identificaba profundamente. Colaboró con Mario Sanabria y los Winners en 1967 y 1968, y ya en los años 70 se integró al grupo La Raza, donde compartió escenario con Marisela Durazo, ex integrante del grupo Tequila. Participó en programas infantiles como Tío Polito y Los Niños Catedráticos, lo que la familiarizó temprano con la televisión y la música. Su nombre artístico, Ella, fue un homenaje a la cantante de jazz Ella Fitzgerald, reflejando su afinidad por géneros sofisticados como el jazz y el blues. En 1960, durante la llamada Época de Oro del Rock and Roll en México, inició su carrera profesional en un ambiente musical dominado por hombres, e incluso enfrentó oposición de su propio padre. Baby decidió retirarse de los escenarios y dejar las giras, aunque continuó grabando de manera esporádica. Desde muy pequeña, Angélica María Hartman Ortiz estuvo inmersa en el mundo artístico. Nacida el 27 de septiembre de 1944 en Nueva Orleans, pero criada en México por su madre tras la separación de sus padres, Angélica fue hija del músico Arnold Hartman y de la actriz Angélica Ortiz. Su vida desde temprana edad estuvo ligada a los foros, cámaras y estudios, pues creció rodeada del ambiente artístico de su familia. Aunque inició como actriz infantil en la época de oro del cine mexicano, fue en la década de los años 60, cuando comenzó a abrirse paso en una nueva faceta, la de cantante. A los 17 años, grabó su primer disco bajo la dirección musical de Armando Manzanero. El álbum incluía canciones como Eddie Eddie, Toco a tu puerta, Johnny el Enojón y Dile Adiós, temas que mezclaban el espíritu romántico con los acordes enérgicos del rock and roll. Su imagen fresca, su carisma natural y su voz juvenil la convirtieron rápidamente en un fenómeno entre los adolescentes, quienes no tardaron en bautizarla como la novia de México, un apodo que la acompañaría para siempre. No solo cantaba canciones románticas, también bailaba y actuaba con naturalidad, lo que la volvió una figura completa en los escenarios. Su éxito fue tal que compartió popularidad con grupos emblemáticos del momento como los Rebeldes del Rock, los Locos del Ritmo o los Teen Tops. Pero a diferencia de muchas artistas femeninas de la época que solo interpretaban baladas, Angélica se atrevió a incursionar en el ritmo juvenil que estaba revolucionando la música en México. En 1966 grabó La novia de la juventud, un tema que se convirtió en uno de los más emblemáticos de su repertorio y que selló su vínculo con la generación de jóvenes de los 60. Aunque su carrera musical eventualmente se diversificó hacia otros géneros, como la balada romántica, el pop y la música ranchera, su etapa como figura femenina del rock mexicano sigue siendo uno de los capítulos más entrañables de su trayectoria. Ela Laboriel, cuyo nombre real es Esperanza Laboriel López, nació el 28 de marzo de 1949 en Ciudad de México. Proveniente de la afamada dinastía Laboriel, hija del productor Juan José Laboriel y de Francisca López, hermana de Johnny, Abraham y Francis Laboriel, creció en un entorno profundamente musical. Su hermano, Johnny, formó parte del trío, Las Jollies, destacándose en medio de los grupos femeninos que cantaban y bailaban al estilo de las hermanas Jiménez. Más adelante, lanzó una carrera como solista, interpretando temas de rock and roll, go-go y baladas. En 1971, tuvo un papel relevante entre bastidores,
al encargarse de prensa en el histórico Festival de Avándaro, justo en el momento en que el rock mexicano alcanzaba notoriedad. Esa participación generó fricciones con su hermano Johnny, reflejo de tensiones familiares y artísticas. Además de su carrera musical, trabajó como actriz, participando en películas y en telenovelas como en El extraño retorno de Diana Salazar y en programas de mujer, Casos de la vida real, 1985. Con el tiempo, se consolidó como productora y gestora de espectáculos musicales, ampliando su impacto al ámbito profesional del entretenimiento en México. Emilia Almazán, una destacada cantante y compositora que emergió dentro del movimiento de la nueva canción mexicana y contribuyó a fusionar el folk, el rock y el blues en un sonido propio y significativo. Proveniente de la misma escena musical que impulsó la canción tradicional latinoamericana, su trayectoria ha sido clave para conectar el canto acústico con la expresión del descontento social de su época. Inició su camino artístico en los años 70 como miembro del colectivo de la Nueva Canción. Allí fue compañera de figuras como Jaime López, Maru Enríquez, Cecilia Toussaint y Roberto González, entre otros, compartiendo propuestas en peñas universitarias y foros culturales como el emblemático Foro Tlalpan. Entre 1978 y 1979 formó parte del grupo Un Viejo Amor. Ejecutó voz y guitarra junto a Jaime López y González en un repertorio notable. La producción buscó un formato acústico, íntimo, directo, pero con influencias claras del rock y el canto nuevo latinoamericano, y se editó originalmente por Discos Fotón, luego reeditado por Ediciones Pentagrama. Leda Moreno fue una de las voces femeninas más singulares y recordadas del rock and roll mexicano de los años 60. Nacida el 26 de mayo de 1945 en la Ciudad de México, su nombre completo es Leda Moreno Brunhilde. Hija de un ingeniero mexicano y una madre alemana, creció entre canciones folclóricas de Alemania y México, lo que moldeó su sensibilidad artística desde temprana edad. Su formación fue rigurosa y de estilo europeo. Hablaba varios idiomas, tocaba el piano y tenía una voz educada y distintiva, especialmente por su dominio del falsete tirolés, difícil de ejecutar y muy poco común en el pop de aquellos años. Gracias a la motivación de su amigo Lalo Carrión, Leda grabó su primera prueba en la compañía Columbia a los 16 años. Su voz sorprendió a los ejecutivos, quienes la contrataron inmediatamente. En 1961, debutó con un álbum que incluía temas como El Diablito Loco, Contenta Estoy y La Montañesa, esta última convertida en su mayor éxito, abriéndole las puertas del reconocimiento nacional. Aunque su discografía no fue extensa, su impacto fue profundo. Su estilo, basado en baladas con influencia europea, se alejaba del molde típico del rock and roll mexicano y aportó elegancia y frescura al panorama musical. Cantante, Leda fue una notable letrista. Adaptó al español canciones extranjeras para artistas como Enrique Guzmán y grupos como Los Camisas Negras y Los Carrión, con quienes mantuvo estrecha amistad. Colaboró en coros y escribió letras memorables, demostrando su talento detrás del micrófono. Su estética musical, su voz y su cultura la hicieron destacar en un ambiente dominado por hombres y estilos más convencionales. En 1965, Leda se casó con Rudy the Wolf, integrante del grupo europeo Blood Diamonds, y se retiró tempranamente para vivir en Alemania, donde nació su hija Dalila. Aunque más tarde se separó, nunca se alejó del todo de la música. Ya en México, ha realizado presentaciones esporádicas y participó en la obra Menopausia, el musical. Actualmente, sigue escribiendo canciones, afirmando que la inspiración aún la visita y que seguirá creando hasta el final. Maite Gaos, cuyo nombre real es María Teresa Gaos Meizoso, nació el 7 de octubre de 1943 en Madrid, España,
y se convirtió en una de las figuras más carismáticas de la música popular en México durante la década de los 60. Proveniente de una familia numerosa, llegó a México en 1956, cuando tenía apenas 13 años. Aunque inicialmente trabajó como secretaria, su pasión por el arte la llevó a tomar clases de baile, y poco a poco se fue acercando al mundo del espectáculo. Su incursión en la música se dio gracias a un concurso de radio que la consagró como la voz femenina del año, lo que le abrió las puertas en la disquera RCA Víctor. Aunque su primer sencillo pasó desapercibido, en 1962 alcanzó la fama con el tema El Gran Tomás, una canción que se volvió su sello distintivo y la catapultó en toda América Latina. Su estilo encantador, su simpatía natural y su vena humorística rápidamente le ganaron el cariño del público. A lo largo de su carrera musical, interpretó también otros temas populares como La Conciencia, de Cachetito No, Tic Tac Twist, de Bobby Capó, y La Dama de Sevilla, con letra de Armando Manzanero. Incluso adaptó al español varios éxitos internacionales, lo que mostró su talento como letrista. Maite también dejó huella en la televisión y el cine. Participó en programas como La Escuelita, 1964, Los Polivoces y La Farmacia de Televenta. En la pantalla grande actuó en películas como Buenos Días, Acapulco, La Batalla de los Pasteles, junto a su hermana Pili, Los Sánchez deben morir y Demonios sobre ruedas. Trabajó al lado de figuras como Javier Solís, Lucha Villa, Silvia Fournier y los cómicos Viruta y Capulina. Su carrera discográfica se concentró entre 1962 y 1965, años en los que dejó grabaciones memorables. Tras su retiro del medio artístico, se casó con un integrante de la estudiantina de la Universidad La Salle y se convirtió en madre. Más adelante, Maite se mudó a Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, donde vivió una nueva etapa como profesora de psicometría en la Universidad de La Laguna. Gracias por llegar hasta el final. Cuéntame en los comentarios quién fue tu favorita y por qué. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.